Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda en las fuentes. Hoy tenemos entre manos un documento sumamente detallado, complejo y la verdad bastante ambicioso. Muy ambicioso, ¿sí? Vamos a sumergirnos de lleno en el Plan de Gobierno Nacional 2026-2031. Este es un documento oficial presentado por el Partido Regionalista de Integración Nacional. Que para quienes nos escuchan, a este partido se le conoce más por sus siglas, o sea, el PRIN. Exacto, el PRIN. Y si intentamos visualizarlo, el logotipo oficial que acompaña toda esta documentación es bastante directo. Es, digamos, un círculo rojo sólido y en el centro las letras PRIN destacan en un color blanco muy nítido. Todo esto rodeado por un anillo blanco y otro rojo, como si fuera una especie de diana o un tiro al blanco. Así es. Nuestro objetivo el día de hoy es muy claro. Vamos a explorar a fondo el diagnóstico que hace este partido sobre los problemas estructurales del Perú. Y, por supuesto, vamos a desgranar las propuestas concretas que ofrecen para solucionarlos. Es en muchos sentidos una radiografía fascinante de un país que está absolutamente lleno de contrastes. Totalmente. Pero antes de arrancar, creo que es importante hacer una pequeña pausa para nuestra declaración habitual. Claro, me parece vital. Como siempre hacemos, queremos dejar una declaración de imparcialidad muy clara. Nuestro análisis aquí es estrictamente neutral. No estamos tomando ninguna postura política ni estamos respaldando o criticando la ideología de este documento. Nuestra misión principal es informar a quienes nos escuchan. Básicamente, exponer los datos. Exacto. Exponer los datos, los diagnósticos y las promesas electorales exactamente tal como figuran en la fuente original. Entender lo que proponen las organizaciones políticas es fundamental para tener un panorama claro, independientemente de las preferencias de cada quien. 100% de acuerdo. Dicho esto, y para dar un marco general antes de entrar en materia, el documento nos muestra que el PRIM defiende una economía social de mercado. Tienen un fortísimo espíritu regionalista y descentralizador. Y buscan un Estado fuerte, ¿no? Así es, un Estado fuerte que garantice la igualdad de oportunidades. Pero, y este es un punto clave en su propuesta, buscan hacerlo sin plantear cambios refundacionales radicales ni alterar la Constitución de manera extrema. O sea, es una propuesta de reconstrucción, pero operando dentro del marco legal que ya existe. Es como intentar reparar la casa sin tener que demolerla primero. Esa es una muy buena analogía. Bueno, vamos a desempacar esto, empezando por la dimensión social. Leyendo la sección de educación, la verdad es que me quedé helada. Sí, los datos son duros. Todos sabemos que la pandemia golpeó fuerte en todas partes, pero el nivel de crisis educativa que menciona el documento, especialmente en zonas rurales, es otra cosa. Va mucho más allá de perder unas cuantas clases. Los números que recoge el plan son verdaderamente devastadores. El documento cita cifras oficiales del Ministerio de Educación, indicando que solo en el año 2021 más de 124.500 estudiantes dejaron la escuela regular. ¡Wow! Estamos hablando de una tasa de deserción del 6.3% a nivel nacional. Pero el impacto no es parejo en todo el país, ¿verdad? Para nada. En las zonas rurales, el golpe es muchísimo más profundo. El texto utiliza datos del Instituto Peruano de Economía, el IPE, para señalar que la fuerza laboral de jóvenes de entre 14 y 18 años aumentó en 485.000 personas en el campo. O sea, casi 500.000 de adolescentes. Casi 500.000 que tuvieron que dejar los estudios para irse a trabajar la tierra o buscar ingresos para sus familias. 500.000 de jóvenes que cambian los libros por el trabajo, pues, forzados por la necesidad. Y me imagino que a esto se le suma el problema de la infraestructura. Definitivamente. Porque hoy en día, hablar de educación es hablar de conectividad. Simplemente no puedes aprender si no estás conectado. Y ahí es donde el diagnóstico del PRIN se vuelve aún más severo. El documento detalla un déficit tecnológico enorme. Señalan que el 77.1% de las escuelas primarias públicas simplemente no tiene acceso a Internet. ¡Qué locura! Y no solo eso, más del 60% ni siquiera cuenta con los computadores mínimos necesarios para operar. O sea, ni lo básico. Nada. Y para rematar, más del 52% de los locales escolares a nivel nacional están en una situación de riesgo de colapso físico. Son edificios que literalmente se están cayendo a pedazos. Es como intentar construir un futuro digital, pero sin siquiera tener el router enchufado. O peor, con el techo a punto de caerse encima.
Entonces, frente a este abismo, ¿cuál es la solución que plantea el partido? La solución que plantea el PIM es bastante multifacética. Primero, proponen lo que ellos denominan un shock de inversión inmediato en infraestructura educativa. Esto para arreglar esos colegios a punto de colapsar. Claro, lo urgente. Exacto. Pero yendo más allá de los ladrillos, apuestan por la creación de centros de desarrollo técnico regionalizados. La idea central aquí es que el currículo escolar no sea el mismo en todo el país, sino que se adapte a las necesidades del mercado local. Ah, entiendo. Prepararlos para lo que hay en su zona. Tal cual. Quieren preparar a los jóvenes directamente para insertarse en sectores productivos específicos de su región, como la minería responsable, la agroexportación o el turismo. Tiene mucho sentido. Y un punto muy interesante es que ponen un énfasis enorme en la educación intercultural bilingüe. Reconocen la necesidad urgente de preservar las 51 lenguas amazónicas y las lenguas andinas. Integrando esos conocimientos ancestrales directamente en la formación oficial. Es un enfoque súper pragmático. Sí, muy aterrizado. Básicamente conectar el aula con la actividad económica y cultural de la región para que los jóvenes no tengan que emigrar. Ahora, si saltamos a la salud pública, hay un dato en el diagnóstico que te deja sin aliento y hasta parece una broma pesada. Me imagino a cuál te refieres. Mencionan la duración promedio de las máximas autoridades de salud. Es menos de lo que dura la suscripción de prueba de algunas aplicaciones de streaming. O sea, ¿cómo es posible planificar un sistema de salud así? Es un dato alarmante, sin duda. El texto señala que la duración promedio de un ministro de salud, o sea, la cabeza del MINSA, es de apenas 167 días. 167 días. Y la del presidente de salud, que es el seguro social para los trabajadores formales, es de solo 128 días en promedio. 5 meses, con suerte. Exacto. Esto genera una rectoría completamente debilitada. Si la gerencia cambia cada 5 meses, implementar políticas a largo plazo es matemáticamente imposible. Claro. A esta inestabilidad en la cúpula, el documento le suma la precariedad en la base. El 95% de los establecimientos de salud de primer nivel, las postas médicas a las que acude la mayoría, tiene una capacidad instalada inadecuada. 95%, es casi la totalidad. Y hay una escasez crítica de personal, con solo 16.2 doctores por cada 10.000 habitantes. O sea, cambian de jefe cada 5 meses. Los hospitales de barrio no tienen equipos y no hay suficientes médicos para atender a la gente. ¿Cómo planean darle la vuelta a esto? Lo fascinante aquí es cómo el partido planea combatir esta altísima rotación y fragmentación. Su propuesta central es crear una autoridad nacional de coordinación. Para unificar todo. Esa es la meta. Articular al Ministerio de Salud, a eSalud y a los servicios privados bajo un solo paraguas, digitalizando absolutamente todo el sistema con historias clínicas electrónicas a nivel nacional. Así no importa dónde te atiendas, tu historial va contigo. Exactamente. A nivel presupuestal, prometen aumentar progresivamente el gasto en salud hasta alcanzar al menos el 6% del Producto Bruto Interno. Que, para ponerlo en perspectiva para nuestra audiencia, representaría un salto gigante frente a lo que el Estado invierte hoy en día. Un salto enorme. Y para las zonas rurales o de geografía muy compleja, el plan incluye dotar al país de unidades móviles con especialistas itinerantes y construir laboratorios regionales. La idea es no depender exclusivamente de la capital, de Lima, cada vez que se necesita un diagnóstico complejo. Y claro, no podemos hablar de educación o salud sin tocar el panorama general de inclusión social y pobreza. Porque, a ver, si no tienes para comer, difícilmente vas a pensar en estudiar. Es el problema de fondo. El documento recoge cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que son un balde de agua fría. Menciona que casi 10 millones de peruanos no pueden cubrir la canasta básica. Así es. La pobreza monetaria ronda el 30.5% a nivel nacional. Pero lo que el plan destaca es la profunda desigualdad territorial. Las brechas entre regiones. Correcto. Hay picos alarmantes en regiones de la sierra como Cajamarca, con un 45% de pobreza, o en la selva, en Loreto, con un 43%. Casi la mitad de la población ahí. E incluso señala que en la zona metropolitana de Lima y Callao, la pobreza prácticamente se ha duplicado desde antes de la pandemia. ¡Wow! Y la brecha en servicios básicos es monumental. El documento estima que existe un déficit de infraestructura en agua y saneamiento de 363.000 millones de soles. ¿363.000 millones de soles? Esa cifra explica por qué tantas comunidades carecen de algo tan básico como agua potable y alcantarillado en pleno siglo XXI.
Es una montaña de dinero solo para que la gente tenga agua limpia. ¿Qué proponen para cerrar esa brecha inmensa? Para abordar esto, el PRIN propone programas multisectoriales de desarrollo de capacidades, pero traen una propuesta moderna a la mesa. No solo buscan construir tuberías, sino que proponen dotar a las poblaciones más vulnerables de lo que llaman canastas básicas digitales. Canastas básicas digitales. Es un subsidio o apoyo para asegurar la conectividad. Parten de la premisa de que el acceso a Internet hoy en día es un servicio tan básico e indispensable como el agua o la luz. Tiene mucho sentido hoy en día. También el documento destaca una atención prioritaria a las personas con discapacidad, que suman más de 3 millones en el país. Buscan activamente su inserción laboral formal y garantizar acceso a servicios de salud y educación completamente adaptados. Es una agenda social gigantesca. Pero aquí es donde se pone realmente interesante el documento. Y es cuando entra a analizar la dimensión de seguridad ciudadana. Leyendo esta sección, la sensación es de una urgencia absoluta. Es quizá la sección más tensa del plan. Sí, el diagnóstico describe una crisis que parece haber desbordado por completo la capacidad de respuesta actual del Estado. El diagnóstico es sumamente crudo. El texto narra un aumento exponencial de la criminalidad violenta. Las extorsiones se han multiplicado a un ritmo alarmante y detallan que la trata de personas ha crecido en más de un 500%. 500%. Un fenómeno impulsado directamente por la entrada de mafias transnacionales superorganizadas, como el conocido Tren de Aragua. Claro, bandas muy pesadas. A la par de este aumento delictivo tan sofisticado, el documento señala una precariedad policial inmensa. Hay un déficit de 50,000 policías a nivel nacional, comisarías que no tienen patrulleros operativos y en muchos casos ni siquiera cuentan con computadoras básicas. El resultado es una percepción ciudadana donde el miedo dicta la rutina diaria de la gente. Pero a ver, espera, me surge una duda inmensa aquí. Dime. Suena como una paradoja total. Me dices que faltan 50,000 policías y que las comisarías a duras penas tienen computadoras o internet, algo que ya mencionamos en la parte de educación. ¿Cómo plantea el documento combatir mafias internacionales con esas carencias tan básicas? Esa es precisamente la gran apuesta, y quizás la mayor interrogante logística del plan. Frente a este escenario de carencia física, el enfoque del PRIN da un salto casi de ciencia ficción. Su respuesta es altamente tecnológica. A ver, explícame eso. Proponen la creación de un centro de lucha contra la criminalidad. La visión es centralizar toda la inteligencia policial utilizando bases de datos predictivas e inteligencia artificial. Inteligencia artificial para combatir el crimen. Exacto. El plan menciona específicamente el uso de software avanzado de Machine Learning, como IBM Watson o sistemas similares a Palantir. Para quienes no están familiarizados, estamos hablando de programas informáticos superpotentes. Capaces de cruzar millones de datos. En segundos, denuncias, movimientos financieros sospechosos, cámaras e incluso redes sociales, todo para predecir dónde y cómo operan estas mafias. Quieren instalar cámaras con reconocimiento facial y lectura de placas en puntos estratégicos del país, vinculadas en tiempo real a bases de datos de personas buscadas. O sea, quieren pasar de no tener computadoras a implementar un nivel de hipervigilancia tecnológico absoluto. Es un salto enorme. Es un contraste fascinante. Y me imagino que para las zonas que son conocidas por ser focos rojos del crimen organizado, como la selva o las fronteras, la inteligencia artificial no es suficiente. Hay lugares donde el Estado a duras penas puede entrar físicamente. Exactamente, y el plan lo reconoce. Para las zonas críticas, mencionan específicamente el BRAM. El Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. Correcto, que es una zona selvática muy compleja e históricamente golpeada por el narcotráfico y la minería ilegal desde el aire. Y también mencionan regiones como Madre de Dios o la frontera con Colombia. Ahí el plan habla de una militarización estratégica. Ya. Enviar al ejército. Proponen desplegar a las Fuerzas Armadas, pero apoyadas por tecnología de punta. Drones con cámaras térmicas y radares para monitorear las rutas ocultas del narcotráfico y la minería ilegal desde el aire. Tecnología en la selva. Además de esto, en el ámbito penal, proponen la construcción de cárceles productivas donde los internos deban trabajar. Y la creación de una aplicación móvil llamada Denuncia Ya, para que la ciudadanía pueda reportar de forma completamente anónima casos de extorsión o corrupción sin temor a represalias.
Cambiando de marcha, hablemos de la plata, hablemos de la dimensión económica, porque el documento plantea una paradoja estructural que me parece vital entender. Es como si describieran dos países totalmente distintos conviviendo en el mismo territorio. Esa es la mejor manera de describirlo. Por un lado, el documento reconoce que la macroeconomía peruana mantiene una solidez envidiable a nivel regional. Los números grandes. Sí, se proyectaba un crecimiento moderado del 3.3% hacia inicios de 2024, el país tiene la inflación más baja de América Latina y cuenta con altas reservas internacionales. Todo suena perfecto ahí. Los números grandes están bien, pero inmediatamente contrasta esta estabilidad de manual económico con la dura realidad del día a día. Una altísima informalidad laboral. El problema de siempre. Según el texto, la informalidad alcanza el 70.7% a nivel nacional. Y en zonas rurales, la cifra se dispara a un abrumador 94.6%. 94.6% en zonas rurales. Básicamente, casi nadie en el campo tiene un seguro de salud, vacaciones pagadas o la esperanza de una jubilación formal. Casi nadie. El documento además resalta que un trabajador formal produce 6 veces más que uno informal. Entonces, teniendo esta economía partida en dos, ¿cuál es la gran solución económica del PRIM? El partido plantea varios frentes. Primero, a nivel macro, plantean aumentar la presión tributaria al 19%, que es el promedio de recaudación en América Latina. Para poder reducir el déficit fiscal y financiar todas estas obras, supongo. Exacto. Pero el foco real está en combatir esa informalidad aplastante. Para ello, proponen simplificar radicalmente los trámites y los costos para las MMIPs, es decir, las micro y pequeñas empresas. Facilitarles la vida. Quieren unificar los tributos para que sea fácil pagar impuestos y ofrecer incentivos temporales a los empresarios que decidan formalizar a sus trabajadores. Qué importante eso. Y en cuanto a sectores grandes, ¿qué mencionan? En el sector minero, que es un motor enorme del país, resaltan la creación de un banco minero. La idea es acopiar la producción de la pequeña minería formal y apoyarlos financieramente. Para evitar que caigan en la minería ilegal. Así es. Y transversal a todo esto, proponen el desarrollo de un enorme sistema de transporte multimodal. Quieren integrar carreteras, vías férreas, puertos pluviales, marítimos y aeropuertos para reducir drásticamente los costos logísticos de mover los productos desde el interior hasta la costa. Un plan masivo de infraestructura. Pero que claro, si hablamos de minería, de agroexportación, de hacer carreteras, pues no podemos dejar de lado la tierra misma. Y el documento entra a detallar la dimensión ambiental con una crudeza que impacta. Si conectamos esto con el panorama general, es imposible planificar crecimiento sin ver el costo ambiental. La crisis territorial que diagnostican es gravísima. Totalmente. Detallan que, entre 2001 y 2023, se perdieron más de 3 millones de hectáreas de bosque en la Amazonía peruana. Una deforestación brutal concentrada en regiones como Madre de Dios, Ucayali y Loreto. 3 millones de hectáreas. Además, sacan a la luz un dato del inventario oficial. Existen 6.128 pasivos ambientales mineros. Que para quienes nos escuchan, un pasivo ambiental es básicamente una instalación minera abandonada, relaves tóxicos o ríos contaminados que dejaron operaciones pasadas. Exactamente. Y lo peor es que el 88% de estos lugares altamente peligrosos no tiene un responsable identificado que se haga cargo de la limpieza. O sea, el daño está ahí y nadie paga por ello. Nadie. Y quizás el dato a largo plazo más preocupante que citan es la pérdida del 53% de los glaciares andinos desde 1962. Perder más de la mitad de los glaciares en unas cuantas décadas. Eso es poner la seguridad hídrica de millones de personas directamente en peligro de extinción. Frente a ese nivel de devastación, ¿qué medidas plantea el partido? Las contramedidas que detalla el plan son severas. Incluyen aplicar sanciones drásticas y la exigencia de resarcimiento económico directo a los responsables de la minería ilegal, la contaminación por mercurio en los ríos y la tala indebida de bosques. Cobrarles a los responsables reales. Hablan también de ejecutar planes masivos de reforestación. Pero no solo por plantar árboles, sino específicamente para proteger las cuencas hidrográficas y generar nuevas fuentes de agua en las zonas altoandinas. Esto intentando mitigar el impacto de la pérdida de los glaciares. Muy estratégico. Y para evitar futuros conflictos y desorden, proponen usar tecnología avanzada, como datos geoespaciales e inteligencia artificial, para lograr un ordenamiento territorial estricto.
Quieren crear un sistema digital que alerte automáticamente sobre usos incompatibles del suelo antes de que se otorguen permisos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de colegios cayéndose, de mafias, de deforestación, de informalidad, pero a lo largo del documento queda clarísimo que hay una raíz común: la dimensión institucional. El elefante en la habitación. Porque ninguna carretera, ningún hospital ni ningún centro de inteligencia puede funcionar si el Estado mismo está quebrado por dentro. Exactamente. El diagnóstico reconoce abiertamente que nada de este plan es posible sin un Estado que sea funcional y confiable, y la fuente señala una debilidad institucional verdaderamente paralizante. Los números de confianza son bajísimos. Según el texto, apenas el 21% de los peruanos confía en el Congreso de la República. La inestabilidad política es tal que entre 2016 y 2023 el país tuvo 6 presidentes y más de 15 cambios de gabinete ministerial. Es una locura. Esta fragmentación constante, sumada a una corrupción que describen como generalizada en todos los niveles, desvía los recursos públicos, paraliza las obras y genera más de 200 conflictos sociales que están latentes o activos en todo el territorio nacional en este momento. Es como intentar manejar un auto a toda velocidad mientras cambias de conductor cada 2 minutos y alguien te roba la gasolina. Una imagen muy precisa. ¿Cómo planea el PRIN arreglar esta crisis de confianza y corrupción que es tan profunda? El PRIN propone un choque anticorrupción sumamente agresivo y apoyado otra vez fuertemente en la tecnología. A ver. Primero, sugieren crear un Consejo Nacional Anticorrupción que sea completamente autónomo de los poderes de turno. Pero la verdadera innovación que proponen es el uso de tecnología blockchain para registrar absolutamente todas las licitaciones y contrataciones del Estado. Blockchain. ¿Sí? El blockchain, en términos sencillos, es un registro digital público donde la información no puede ser borrada ni alterada. De esta manera, cualquier compra, por más pequeña que sea, dejaría un rastro inmutable y transparente en tiempo real. Nadie podría borrar un contrato sospechoso. Exacto. También proponen usar inteligencia artificial para fiscalizar continuamente los bienes de todas las autoridades, desde alcaldes de distritos pequeños hasta ministros, detectando desbalances patrimoniales o enriquecimiento ilícito al instante. Otra vez la apuesta tecnológica. Pero supongo que las computadoras no pueden meter a nadie a la cárcel por sí solas. Necesitan leyes que las respalden. Así es. Acompañando esa tecnología, proponen marcos legales muy drásticos. Hablan de implementar una ley de confiscación de activos. Para quitarles los bienes. Sí, permitiría al Estado expropiar rápidamente propiedades, empresas y cuentas bancarias que estén vinculadas a la corrupción o al crimen organizado, incluso durante la etapa de investigación preliminar. O sea, ir directo al bolsillo de las redes criminales. También impulsan una ley de arrepentimiento eficaz para romper las redes de corrupción desde adentro y la creación de tribunales acelerados para juzgar casos emblemáticos. Y en términos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, el plan tiene una exigencia muy clara. ¿Cuál es? Exige que el presidente del Consejo de Ministros y todo su gabinete tenga la obligación legal de presentar un balance público a nivel nacional cada 6 meses. Quieren explicar con datos el avance real de estas metas e instaurar una cultura de transparencia obligatoria. Es verdaderamente un recuento dinámico de un plan hiperambicioso. El documento diagnostica un país que, según sus propios datos, está profundamente fracturado. Hablamos de una nación golpeada por la desigualdad rural, una altísima informalidad económica que deja desprotegida a la mayoría y el desborde absoluto de la criminalidad. Es un cuadro complejo. Y la receta que proponen abarca desde enormes shocks de infraestructura física en colegios y hospitales hasta una vigilancia extrema impulsada por inteligencia artificial, machine learning y blockchain para curar la ineficiencia burocrática y la corrupción. Un salto enorme hacia lo digital. Es fundamental para quienes conforman la ciudadanía entender a fondo estas propuestas, conocer cómo quienes buscan dirigir el país entienden los problemas y, más importante aún, qué herramientas planean usar para solucionarlos, es la base absoluta para estar realmente bien informados. Sin duda alguna, analizar los planes de gobierno más allá de los discursos nos da una ventana directa a las verdaderas prioridades de una agrupación política. Totalmente. Y habiendo revisado todo este impresionante despliegue de soluciones, esto plantea una pregunta importante para reflexionar. El documento del PRIN apuesta masivamente por tecnologías de punta, inteligencia artificial, blockchain, algoritmos predictivos, cámaras de reconocimiento facial.
Todo esto para intentar resolver problemas que son históricos en el país. La corrupción sistémica, el crimen organizado y la ineficiencia del Estado. Ajá. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿puede realmente una capa tecnológica, por más avanzada, costosa o innovadora que sea, solucionar una crisis de confianza que es profundamente humana, ética y cultural? Uf, qué fuerte. ¿O corremos el riesgo de simplemente digitalizar los síntomas sin curar verdaderamente la enfermedad estructural que afecta a las instituciones? Es una idea fascinante y muy compleja para seguir explorando. Qué gran punto para dejar reflexionando a nuestra audiencia. A veces la tecnología es una herramienta increíble, pero el motor que la hace funcionar para el bien común sigue siendo la voluntad humana. Así es. Ha sido un recorrido intenso y sumamente revelador por este plan de gobierno. Nos despedimos por hoy, invitando a toda la comunidad que nos acompaña a seguir cuestionando, a buscar y leer siempre las fuentes originales, a analizarlas con ojo crítico y a mantener viva esa curiosidad tan necesaria en el camino del aprendizaje continuo. Hasta la próxima inmersión profunda. Ha sido un tremendo placer acompañarles en este análisis detallado. Sigan profundizando, sigan preguntando y hasta una nueva oportunidad.